Acaba de terminar hace unos cuantos segundos el partido en el Giuseppe Meazza. El Barcelona jugó contra el Inter de Milán y tristemente en la jornada 3 de la Champions pierde el Barça de nuevo. En este caso ya habíamos perdido en la ida contra el Bayern Múnich y por supuesto habíamos hecho un grandioso partido y acabamos perdiendo 2-0. En este caso lo terminamos perdiendo 1-0 y por supuesto estamos hablando de que con esto pues básicamente pues el Inter se posiciona con 6 puntos, el Bayern Múnich con 9 puntos, ganó su partido al Victoria Pilsen el día de hoy, 9 puntos, nosotros caímos a la tercera posición en puestos de Europa League, básicamente pues en este caso con 3 puntos, simplemente el partido contra el Victoria. Y por supuesto el Inter se posiciona en esa segunda plaza, en este caso hasta el momento el Inter de Inzaghi. Y por supuesto pues estamos metiéndonos básicamente en problemas, porque si habíamos tenido un sorteo básicamente bastante complicado en el sentido de que nos tocó contra dos grandes, pues básicamente ahora con estos resultados, si ya era difícil de por sí, pues ahora pues va a ser yo creo que el doble, porque básicamente estamos en una situación un poco similar, si no es que hasta peor, que cuando estábamos con Koeman, cuando caímos tristemente en este caso contra el Benfica y contra el Bayern Múnich. Como tal, digo entre comillas, no porque estemos mejor, sino que realmente porque, ¿cómo lo digo? Pues entre comillas peor, porque es una peor situación, pero en un contexto de futbolístico mejor, porque el Barça actualmente futbolísticamente hablando pues todavía es un equipo que todavía tiene muchas cosas que mejorar, pero por supuesto ya tiene algo mínimamente contra qué competir contra absolutamente todos. Bueno, pues básicamente comencemos comentando el partido. Básicamente el Barça salió con un 4-3-3 y por supuesto el Inter pues básicamente con un planteamiento que muchas veces se vio muy similar a lo que fue un 5-5-3-2. El Barça todo el tiempo básicamente llevó la iniciativa. Fue un equipo que intentó llevar la iniciativa, jugar al ataque, hacer lo propio y básicamente pues hacer todo lo necesario para anotar. Y en ese sentido el Barça salió muy a la ofensiva. En este caso nosotros más que nada utilizando las bandas, y por supuesto porque el Inter más que nada yo creo que salió con un planteamiento muy defensivo, en este caso de todo el tiempo defender, que ya lo había comentado creo que Inzaghi, que pues básicamente la manera de jugarle al Barça pues básicamente es así, el repliegue. Y vaya que en ese sentido pues podríamos decir que le salió bastante bien en ese sentido, y pues tristemente pues hasta el momento le había salido bien. Y por supuesto en esa primera mitad no logramos realmente, dimos 2 tiros a puerta, pero por supuesto ninguno terminó en una ocasión de gol. Nosotros por supuesto intentamos hacer todo lo necesario por anotar, pero creo que más que nada estábamos intentándolo un poco más por las bandas, y en muchos sentidos de la palabra pues estábamos logrando tener una que otra llegada. Todo el tiempo estábamos con una posesión ofensiva, pero por supuesto en este caso ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando solemos atacar, lo que normalmente nos encontramos son equipos que claro te terminan renunciando a la posesión y terminan tirándose atrás, porque saben que a la hora de intentar disputar la posesión pues son inferiores, y por supuesto terminan haciendo esa clase de planteamientos, y más aparte pues porque motivan a que vayas mucho, digamos que a su mitad de campo a atacar, y por supuesto eso puede dar más lugares a las contras. Y por supuesto en ese sentido estamos hablando de que pues el Inter salió básicamente con ese planteamiento más que nada defensivo, y pues claro lo que suele pasar es que salen con una pareja de centrales y claro con los laterales que suelen incorporarse al ataque. En este caso el Inter más que nada salió con un planteamiento claro defensivo, pero con una iniciativa más que nada de ser defensivo, pero por supuesto muchos jugadores muchas veces hacían más trabajo defensivo de lo que yo me esperaba, porque en este caso salieron con 3 centrales y por supuesto los 2 laterales defendiendo. Es conclusión, pues básicamente habían básicamente una línea defensiva de 5, y por supuesto a la hora de intentar romper esta clase de líneas y esta clase de autobusazos pues es algo bastante complicado.
En muchos sentidos de la palabra, el Barça para mí lo hizo bien, lo hizo de la manera, pues no voy a decir que de la mejor manera, pero vaya que sí estábamos logrando darles bastante llegada, aunque creo que en este caso sobredependimos un poco más de, pues en este caso de Dembélé, porque claro, por una parte Lewandowski es un 9 más que nada fijo, un 9 más de área, un poco más rematador y por supuesto, claro que en muchos sentidos hace juego sin balón, pero digamos que cuando hace juego con balón, no suele ser un jugador, bueno, que ni él ni la mayoría de los 9 suele ser un jugador que a veces sí dan una que otra asistencia, pero no son jugadores que suelen crear el juego, entonces... No voy a decir que es Haaland, por ejemplo, pero sí es un jugador que no suele involucrarse tanto en la construcción y suele más ser un jugador más para la finalización. Y en ese sentido creo que Lewandowski lo estaba haciendo de esa manera, de manera propia, pero claro, cuando se enfrenta a aproximadamente 3 centrales es algo bastante complicado. Y en este caso creo que incluso no buscamos lo demasiado a Rafinha, porque lo estábamos intentando bastante por la banda de Dembélé. En este caso Dembélé con lo propio estaba recortando y por supuesto logró de cierta manera a veces profundizar, pero pues muchas veces sin lograrlo. Y en ese sentido pues por supuesto es algo en lo que es especialista el Inter, que básicamente es un equipo que digamos que es extremadamente bueno a la hora de defender. Básicamente los Inter, los Atlético de Madrid, que muchas veces hacen planteamientos defensivos. Claro que son equipos que suelen tener mucho talento para defender, pero en ese sentido creo que los entrenadores italianos tienen más talento en ese sentido, que ya sabemos que, pues bueno, en ese sentido, pues actualmente Italia pasa por un momento de un punto de inflexión, podríamos decirlo así, en el que pues básicamente se está buscando una especie de estilo. Algunos juegan al ataque, unos a la defensa. En este caso Inzaghi pues vaya que juega bastante bien a la defensa. Por supuesto tienen los jugadores yo creo que necesarios y por supuesto saben perfectamente qué hacer en ese cheque de espacios, en ese repliegue. Y por supuesto lo malo de que haya sido de esta manera pues es que pues vaya que lograron hacerlo defensivamente lo necesario como para que nosotros generáramos algo. Pues yo creo que si en algo se equivocó el Barça, que a ver, realmente Xavi yo creo que acertó con el planteamiento, lo hizo de la mejor manera, pero a ver, yo creo que en esta clase de partidos lo necesario sería muchas veces viendo que los rivales están digamos que demasiado pegados demasiado metidos en su área, yo creo que muchas veces lo necesario... Digamos que tal vez en esta clase de situaciones sería hacer algo similar a lo que hacíamos con Luis Enrique. Es decir, básicamente dar el pase atrás y obligarlos básicamente de esta manera a que salgan de ahí, de estirar al rival, sacarlo de su propia mitad de campo para poderles generar. Por ejemplo, yo siempre me voy a acordar de una acción concreta que fue en el 4-0 del Bernabéu de 2015, donde básicamente el Barça pues... por supuesto Rafa Benítez había hecho un planteamiento más de, pues por supuesto de tirarse atrás, de esperar al Barça, y como el Madrid no quería básicamente salir a presionar, empezaron a tocar mucho, de Piqué a Rakitic, se la devolvió a Piqué, Piqué para Sergio Roberto, lo mismo para Busquets y igual para Piqué, y básicamente de esta manera tocando y tocando así aproximadamente 2-3 minutos en los que se tensionó bastante el partido, la gente empezó a pitar, presionó al Madrid a presionar, salió creo que a presionar Isco, pierde su lugar en la marca, automáticamente la pide la tiene Busquets, la pide automáticamente Sergio Roberto, lo entiende, ocupa ese espacio, Suárez lo interpreta bien y pum, gol. Y por supuesto en ese sentido estuvo bastante bien, pero yo creo que lo que tenemos que hacer a veces contra esta clase de rivales es esto, porque a ver, el Barça como tal no jugó mal, jugó bastante bien y yo creo que dio las aproximadamente llegadas suficientes como para, digamos que por momentos puntuales sí que ganar el partido. Yo creo que hizo lo necesario y yo creo que lo justo como para anotar uno que otro gol. Pero por supuesto en este caso no pudimos hacerlo y yo creo que más que nada también el problema fue que tuvimos posiciones muy ofensivas, que ya sabemos que en este caso el juego de posesión de Xavi es un juego de posesión un poco más ofensivo, un poco más no tan directo pero sí un poco más ofensivo, y por eso pues también en muchas ocasiones terminamos metiendo de 4 en 4. Y por supuesto pues por esta clase de cuestiones es que pues bueno, claramente el Barça lo suele dominar de estas maneras, pero algo malo es que
De cierta manera se entra siempre esta dinámica en la que yo ataco, ellos están atrás y por supuesto lo necesario tal vez para esta clase de partidos es que por supuesto empieces el balón atrás, pero no solo dar el balón atrás, sino que muchos de los jugadores también hagan el repliegue y se vayan para atrás, es decir, todos directamente reiniciar jugada y muchas veces nos quedamos sobreelaborando demasiado las jugadas en lugar de reiniciar otra vez, es decir, si hay un punto en el que ya no puedes atacar más porque están demasiado tirados, pues directamente da otra vez el pase atrás, construye de nuevo la jugada y por supuesto quédate bastante en tu propia mitad de campo con el balón para que motives de esta manera a saltar a los jugadores a su mitad de campo, es decir que a nuestra mitad de campo, perdón, básicamente para que los motives a salir a presionar y por supuesto de esta manera logres los espacios. Pero en este sentido estábamos siendo extremadamente ofensivos y pues bueno, yo no voy a decir realmente cómo jugar, siempre digo lo mismo, que se le haga caso al entrenador. Pero si en algo digamos que a veces pienso que es el problema contra los rivales que te tiran el autobusazo, pues pienso yo que es precisamente que no logramos, digamos que reiniciar no damos tanto el pase atrás como a veces tal vez sería necesario, porque a ver, teníamos un problema en el que básicamente los jugadores del Inter estaban bastante tirados atrás y por supuesto Dembélé hacía lo propio, pero digamos que a Rafinha por ejemplo no se le buscaba lo suficiente. Digamos que Lewandowski también involucrado en el ataque, pues claro que es un jugador bastante diferencial en el ataque, pero no es un jugador especialmente que se involucre en el juego, está un poco más fijado para la posición del gol. Si me explico, incluso los interiores iban demasiado a la ofensiva y por supuesto llegaban a acumular a veces el Inter 7 jugadores, pero por supuesto nosotros a veces unos 3 o 4 y por supuesto 4 para 7, pues estamos hablando de que nos hacían esa superioridad en el área y por supuesto esto es muy difícil de romper. Generalmente esta clase de partidos, esta clase de autobusazos suelen romper de distintas maneras. Hay veces que por ejemplo con Luis Enrique principalmente el pase atrás, otras veces como por ejemplo con Guardiola, que era pues a veces la asociación en corto en espacios reducidos, que creo que en eso le falta mucho mejorar al Barça, o directamente tal vez Xavi lo que quiere es pues directamente no jugar tanto así, pero digamos que esa asociación en espacios reducidos, digamos que jugar de esa manera básicamente para mejorar todo lo posible la asociación en corto en espacios reducidos, que propiamente también lo decía muchas veces Guardiola, que los jugadores necesitan tener múltiples opciones de pase, es decir, tienes que tener el balón y quien tenga el balón debe tener 8 opciones de pase y tiene que tenerlos cercanos, porque claro, si tú tienes el balón y las opciones de pase son largos, cambio de centro, es muy fácil adivinar para los jugadores pues qué clase de en este caso para quién va el balón, y por supuesto es lo que muchas veces necesitaríamos rápidamente, pues claramente hacer este cambio. Pues básicamente mejorar esta asociación en corto en espacios reducidos y por supuesto que todos se acerquen y haya múltiples opciones de pase, que era lo que incluso propiamente al Barça de Guardiola pues distinguía, ¿no? De una alta vertiginosidad y que daba la sensación de que muchas veces se paseaban con una facilidad muy grande en el área rival pese a los autobusazos. Y por supuesto, evidentemente no siempre era así, sí, o sea, a veces era diferente, pero es eso directamente pues hacer tirón de la calidad, donde básicamente los jugadores pues con sus regates, sus driblings y su calidad técnica pues logren romperlos, y en ese sentido yo creo que el Barça es lo que le hizo falta. Si me explico, llegamos a generar propiamente a Dembélé lo llegaron a bloquear bastante, para mí a Rafinha no lo explotamos lo suficiente, Lewandowski no estuvo tan involucrado, Pedri fue de lo mejorcito en la creación del juego, pero por supuesto se involucraba, insisto, también mucho en el ataque y pues básicamente no teníamos tanto con qué generar básicamente como para hacer el gol arriba. Entonces había momentos en los que ya se sobresaturaba bastante la gente, digamos que en el área del Inter. Y por supuesto una desventaja de que se sobresature y se sobreamontone la gente del Inter y la del Barça, pues es que claro, tenemos que hacer otra clase de cosas y en este caso no lo hicimos. El Inter prácticamente no nos generó absolutamente nada en la primera mitad, tuvimos el 70% de la posesión, ellos de 30 a 29% y tuvimos básicamente todo el tiempo la posesión, estuvimos dándoles pues sí, básicamente todo el tiempo haciendo posesiones largas, pero yo creo que a veces necesitaríamos hacer eso, pero entre eso y otra cosa pues no logramos, pero de hecho el Inter solo nos dio
Creo que unas 4 llegadas. Una, por ejemplo, fue en este caso, el offside, que terminó siendo una mano que sí era mano para penalty, pero en este caso no se marca porque básicamente había un offside y por supuesto al haber offside pues no puedes marcar una mano que sucedió una jugada post, digamos fuera de juego, aunque eso sí, yo creo que tardaron bastante en el tema de marcar la mano de fuera de juego, pero ahorita con el arbitraje ahorita, eso me lo guardo para el final. Básicamente pues eso, creo que incluso otra contra en la que bueno, que voy a hacer una contra en una jugada directa donde creo que otro jugador, no me acuerdo quién era, pues directamente termina, digamos que rematando, burlándose a Ter Stegen y en este caso fintándoselo y gol, pero claro, en este caso pues a la hora de hacer el pase largo pues cayó en el fuera de juego, también marcado correctamente. Y otras dos jugadas que yo tengo entendido que básicamente dos jugadas que ni siquiera fueron tiros a puerta, es decir, los únicos tiros, la que fue offside y terminó en penalty, o bueno, mano, pero en este caso por el fuera de juego no se marcó. Pues de hecho ni siquiera fue un tiro a puerta. Otro ejemplo también de lo mismo fue que pues básicamente en la jugada que termina también anotando gol el jugador del Inter, pero quitándose a Ter Stegen, ese sí fue tiro a puerta evidentemente, pero fue fuera de juego. Nos hicieron 4 llegadas, 2 fueras de juego y las otras 2 ni siquiera fueron tiros a puerta, nada más la del gol. Una no y la que fue, bueno, más bien dicho, entonces una sí. Y por supuesto fue una jugada básicamente en la que no replegaron básicamente absolutamente todos, porque claro, no es un error de que estamos totalmente arriba, nos la quita, todos bajan a defender, y en este caso centrocampistas y delanteros se quedaron arriba, y por supuesto en este caso los jugadores tirados atrás, y claro, sabemos que no somos unos expertos a la hora de defender de esas maneras, es decir, tirados atrás. Generalmente tenemos jugadores con un poco de problemas en ese sentido. Nuestros jugadores son más de una calidad y por supuesto de un tipo de precisión de un tipo de juego en el que son mejores a la hora de sacar la presión alta, vivir de su anticipación en la lectura de juego y por supuesto de la presión tras pérdida, el repliegue y esta clase de cosas. Pero en este caso, pues claro, quedó Eric García y Christensen defendiendo, creo que Sergi Roberto también. Y básicamente el jugador del Inter, ¿qué es lo que pasa? Que se queda con tiempo y con espacio simplemente con Christensen marcándole y con Ter Stegen creo que tapándole la vista. Y claro, termina viendo un pasillo descomunal y claramente de una manera perfecta con un remate desde fuera del área a lo Benjamin Pavard. Termina pues bueno, básicamente tiro perfecto, con remate, con potencia, raso al suelo, entrando desde la escuadra y por supuesto pues nada que hacer para Ter Stegen. Creo que reaccionó bastante bien porque de hecho pues por anticipación y por reacción de reflejos creo que pues reaccionó bastante bien, pero estaba demasiado ajustado y parecía que incluso iba a dar en el poste, pero demasiado ajustado y nada que hacer para Ter Stegen. Remate desde fuera del área y pues bueno, gol. De hecho creo que solo dieron 2 tiros a puerta, ese y tal vez el del fuera de juego, y pues nos terminaron metiendo gol. Y pues bueno, de esta manera pues claro, el Barça de esa manera ya iba para abajo. Y realmente yo estoy comentando todo esto del primer tiempo porque es para mí donde hubo más productividad. En el segundo tiempo para mí fue un total espanto, básicamente un partido horroroso. Y en ese sentido, pues entre que el Inter tiene un planteamiento demasiado defensivo, nos agarran a la contra y por supuesto pasan toda esta clase de cosas, pues es lo que tristemente pasó. Después, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, insisto, el Barça no logró penetrar de la mejor manera, insisto, tal vez hacía falta dar el pase atrás y asociación en corto, y por supuesto explotar mejor las bandas, tener un poquito más de tranquilidad y no propiciar al ser tan extremadamente ofensivos a que los jugadores del Inter pues se tiren todavía más atrás, porque mal asunto. Pero el Barça hizo lo adecuado, se me explicó, dio bastantes tiros al área, bueno, centrazos, debido a que pues era muy difícil por el centro, por el autobús. Pero digamos que básicamente hizo lo propio, atrevido, de una manera intensa, por supuesto atrevida, jugando al ataque, por supuesto proponiendo y todo, y de hecho estábamos trabajando bastante bien las llegadas, pero ¿qué es lo que pasa? Que por supuesto el Inter de esta manera sale con un planteamiento muy similar a lo que hizo Holanda contra España en 2014 en el Mundial, que básicamente es el planteamiento de, pues bueno, básicamente dar el tiro a la espalda de los centrales, donde básicamente siempre se corre el riesgo de caer en el fuera de juego. Y por supuesto pues siempre es un riesgo, y de hecho lo terminaron haciendo así, y así no nos generaron un gol, pero en la segunda mitad lo terminaron haciendo también así.
básicamente jugando a ni siquiera al contragolpe, porque como saben tal vez que replegamos muy bien y que somos bastante veloces, pues qué es lo que pasa, que puede que no hayan decidido ni siquiera jugar al contragolpe, pueden que hayan decidido lo que para mí concierne, directamente pues jugar pues así directo en el que básicamente daban de central a portero a delantero. Y de hecho cayó creo que en la mayoría de, o si no es que en todas las ocasiones, en un fuera de juego. El Barça, insisto, siguió haciendo lo propio, pero básicamente después ya del gol empezó ya lo que para mí fue la pesadilla, porque a ver, con esto básicamente empiezan a aumentar la tensión, empiezan a aumentar los nervios. El Inter yo creo que salió más que nada con un planteamiento de, pues bueno, si el Barça no tenemos nada que perder. Y por supuesto empezó a irse más al ataque, empezó a irse a hacer, por supuesto todavía a ceder la iniciativa, pero ser un poco más agresivo a la hora de disputar el balón, buscándolo un poco más, intentando proponer un poco más. Y por supuesto de esta manera, pues claro, intentaron pues ser un poco más agresivos y por supuesto lograron desestabilizar al Barça, porque claro, lo que pasa cuando también... Lo que pasa en esta clase de partidos donde te tiran el autobusazo es que tienes la desventaja de que esta clase de equipos propician a casi quedarse atrás y casi no participar. ¿Y qué es lo que pasa? Que no puedes estar jugando con un autobusazo a máxima intensidad, y yo creo que el Barça se adormeció un poco en ese sentido. Entonces claro, el Inter mete gol, tú te vienes abajo psicológicamente y anímicamente, el rival se viene arriba, se hace un contraste, te empiezas a poner nervioso porque te están eliminando otra vez en la fase de grupos, empieza a aumentar la tensión del partido, Dios mío, tengo que meter gol, pero es que esta gente defiende muy bien. Joder, pues básicamente no estamos pudiendo meter gol, no es nuestro día, nos amonestan al entrenador, que si peleas con Lautaro Martínez por aquí, que básicamente que si la mano de Ansu Fati por acá, que si entro en esta dinámica de negativa, se me lesiona Christensen, empieza a entrar Piqué y todo, y cambios, pues básicamente ahí es cuando el partido ya se nos fue de las manos. Más o menos, todavía empezó bastante bien, es decir, un partido donde básicamente pudo estar a ida y vuelta, donde pues pudo ganar cualquiera de los dos equipos, pero en este sentido, pues estamos hablando de que el Inter por supuesto estaba proponiendo un poco más, estaba siendo más agresivo, intentaba buscar más y salir más al ataque, y por supuesto esto nos desestabilizó, pero hay una ventaja, y es que esta gente básicamente ya está saliendo de su propia mitad de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí nos pueden complicar la vida. Tal vez sí ya no podremos tener el partido tan exageradamente controlado, pero eso sí, básicamente al irse al ataque pues podemos ya sacarlos de su mitad de campo, y por supuesto ya podemos hacer lo propio en superioridades, ya podemos tener más espacio y tal, y de hecho lo estábamos aprovechando bastante bien. Hasta por ejemplo, de hecho creo que es el gol de Pedri, que básicamente es que Dembélé encara, en este caso termina haciendo unas fintas, termina burlándose al rival, cree que le va a salir por un lado y termina saliéndole por el otro, y Dembélé se va solo en carrera, llega a línea de fondo, muy similar a lo que hizo con Aubameyang en el clásico, termina metiendo el centro. Y por supuesto gol de Pedri. En este caso fue un gol bastante bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que directamente nos lo terminan descontando, porque pues Ansu Fati a la hora de... da la sensación de que en este caso de manera inconsciente pues quería desentenderse de la jugada. Y por supuesto como cuando haces falta y por supuesto te quieres desentender de la jugada y levanta las manos para decir yo no fui, sí, o yo no sé. Pues básicamente Ansu Fati baja la cabeza pero levanta los brazos para, pues creo que desentenderse de la jugada y dar a entender que pues al rematador, en este caso Pedri, que va a dejar pasar el centro para que les llegue a ellos y ellos estén más atentos al remate y no se confíen de él. Pero termina levantando la mano totalmente mal, termina siendo una mano absolutamente descomunal. Y a pesar del gol de Pedri, pues bueno, básicamente en ese sentido yo no puedo decir nada. Básicamente nos han estado afectando los árbitros en la Liga y en la Champions League, precisamente contra el Bayern con un penal no pitado. Pero en este caso no hay nada que decir. Es que es total y absolutamente error de Ansu Fati con esa mano. Que bueno, básicamente también es malo, ¿no? Porque intenta regresar en esta dinámica de que está lesionado, intenta regresar y apenas comete este error, pues claro, se ha de sentir muy culpable y claro, esto puede afectar a su rendimiento, pero esperemos que no. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues gol descontado. ¿Y qué es lo que pasa? Que también la gente se empezó a enojar. Para mí sí era mano descontada, para mí es mano justa,
Pero ojo, empecemos con algo aquí, es que básicamente el videoarbitraje fue directamente a la el árbitro fue a checar el videoarbitraje y correctamente sancionó la mano. Sí, el árbitro fue a revisar el VAR. Quedémonos con esto, ahorita voy con lo demás. ¿Y qué es lo que pasa? Que directamente los jugadores del Barça se empiezan a calentar, Xavi directamente reclamó mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que también pues termina reclamando y claro, le terminan amonestando y claro, entre una y otra cosa pues se fue yendo pues básicamente el partido anímicamente de las manos, una racha muy negativa. Y yo creo que hasta ese sentido entró. El partido para mí fue una dinámica del 0 al 40 hasta el gol del Inter, básicamente un partido en el que pues básicamente para mí fuimos extremadamente ofensivos y propiciamos un planteamiento todavía más defensivo. Hizo falta dar el pase atrás desde el gol hasta el gol descontado de Pedri. Para mí básicamente fue un partido, yo creo que me hubiese gustado más que ese partido fuera los 90 minutos porque insisto, el Inter salió a atacar y a buscar un poco más, ya no tanto a la contra, sino que intentar robar en salida y por supuesto ir a atacar con transiciones rápidas. Y por supuesto de esta manera, entre que el Inter estaba haciendo esto y nosotros estábamos descontrolados, un poquito como contra el Bayern, sí sometiéndoles a veces, pero con problemas, pero controlando, dominando el partido, no totalmente porque insisto, están saliendo a presionar y siempre que hagan eso te van a descontrolar. A menos de que sea el Barça Madrid del 2010. Pero por supuesto estábamos logrando lo propio. Si me explico, estábamos logrando someter al Inter. Y por supuesto generarles lo necesario. Pero ya después desde la mano hasta el pitido final, que es el 98, entre pues las vergonzosas pérdidas de tiempo y todo, pues estamos hablando de que pues ahí el partido sinceramente fue una porquería. Fue un total y absoluto asco. Ya enojados en esta dinámica mala, pesimismo, nerviosismo, tensión, me empiezan a descontrolar el partido, empiezo a intentar, pero empieza la frustración, los nervios, la ansiedad y todo, vamos a remolque y todo, y entre que esta gente sabe defender muy bien, pues básicamente se nos fue el partido de las manos. Y pues bueno, básicamente el partido ya empezó esa dinámica en la que fuimos a remolque, pero el Inter ya empezó a defender a remolque, todavía partido absolutamente espantoso en el que tú pues tienes a los 12 jugadores adentro, 11 jugadores adentro del área, el Barça tiene a los demás como 10 jugadores adentro del área, ves ahí un batiburrillo, ahí una mezcolanza y toda rara de jugadores ahí amontonados, intentando ya la desesperada con centros, no sale, nadie remata, que si se dan codazos, y aquí es donde llega para mí el maldito escándalo, que es donde básicamente en un remate termina un jugador del Inter dándole en la mano. Sí, es decir que era penalti, y por supuesto aquí es donde quiero hablar yo del escándalo, y es que a mí no me gusta hablar de árbitros porque siempre se hace una pelea y una polémica espantosa siempre que se habla de árbitros, pero aquí el problema es que ya nos han estado afectando demasiado ya bastante en la liga, con Mateo Laoz, Hernández, del Cerro Grande, Gil Manzano y todo, ya con varios penaltis, como 4 o 5 penaltis no pitados en 7 jornadas. En la Champions, en la primera jornada fue contra el Victoria, no hubo nada. En la segunda contra el Bayern hubo un penalti, no lo pitaron, creo que fue contra Dembélé, un caderazo. Y directamente ahora pues una mano no pitada. En este caso, insisto, la del primer tiempo no contó. ¿Por qué? Porque era una mano que sí era penalti, pero fue en una jugada de fuera de juego, y por eso no se cobró. Y en este caso pues la mano que básicamente fue de un jugador del Inter, en el que sí tenían que marcar un penalti. Bueno, también falta que hubiéramos anotado, porque ya en esta dinámica pues uno ya no sabe. Pero en este caso tenía que haberse una mano pitada, y de esta manera no la pitan y se nos va el partido. Entonces para mí, insisto, si era mano, sí tenían que cobrar una mano y era necesario que nosotros pues cobrábamos la mano. Pero insisto, en ese sentido pues tristemente pues no la quisieron marcar. Y por supuesto aquí es donde viene el doble rasero, que es básicamente que cuando es mano, en este caso contra el Barça, ¿qué es lo que pasa? El árbitro va a revisar el videoarbitraje. En este caso también era mano, pero en este caso contra el Barça, bueno, en este caso a favor del Barça. ¿Y qué es lo que pasa? Siendo exactamente igual, mano dudosa, en este caso la primera pues anulando un gol, en este caso dando posiblemente una oportunidad de gol, el árbitro directamente no va al videoarbitraje, le pide a sus asistentes que le digan si fue fuera de juego o no. Los asistentes, vete tú a saber qué fue lo que vieron en sus pantallas.
Y pues el árbitro desentendido pues decide pues no marcar penalti, no va ni siquiera a revisar la jugada y termina pues en este caso pues no marcando el penalti, y ahí es donde el partido se nos va de las manos. Y básicamente fue un partido pues no sé, sinceramente me queda... Yo diría que fue más negativo que positivo, pero no tanto porque el Barça jugara mal, sino por la dinámica, que si lesionados, que si los robos, que pues es que a veces es frustrante también que te estén jugando tan defensivamente, que a ver, es lícito, es válido si quieres jugar cobardemente como Simeone a un 1-5-5 como lo jugaban en la historia, en la prehistoria, en momentos de la caverna de Adán y Eva, pues claro, oiga, usted juega lo que quiera, pero claro que sí, es bastante frustrante tener todo el tiempo que estar atacando, y básicamente ya es partido que he visto infinidad de veces como aficionado del Barça, atacando una y otra vez, y siempre pues centros que terminan cortados, defensivo, planteamiento defensivo y tal. Entonces no fue un partido como tal negativo del Barça, porque insisto, en esos minutos donde el Inter lo estaba descontrolando bastante es cuando Dembélé brilló, es cuando incluso Lewandowski pues dio sus momentos, es cuando incluso Rafinha estaba haciendo lo propio, incluso Valde que le metieron. ¿Qué otra cosa? Incluso Sergi Roberto se incorporó bien. Pedri siguió incorporándose muy bien al ataque. Gavi luchando, es decir, ahí fue cuando el Barça más brilló. En los primeros minutos no brilló tanto, pero es que no puede brillar si le están tirando todo el autobusazo. Y ya cuando básicamente empieza esta dinámica, pues básicamente es cuando empieza lo malo. Entonces, para mí fue un partido bueno del Barça, pero más que nada es que se ve opacado por la racha negativa, es decir, el autobusazo, el arbitraje, y que, pues bueno, que el autobusazo, el arbitraje, y por supuesto que te anulan un gol correctamente y que no te marcan un penalti incorrectamente, pues básicamente estamos hablando de que para mí pues el partido yo diría que se fue más que nada pues al retrete directamente por una dinámica negativa en la que entró el Barça, que el levantón anímico del Inter, el bajón anímico del Barça, pues el coraje, la tensión, la ansiedad, los nervios y el trabajo anímico, que no estoy diciendo que el Barça sea anímicamente débil, pero es que cuando estos partidos entran en esta racha es cuando ya empieza a ser una lotería y ya vete tú a saber quién va a ganar. Entonces es directamente cuando el partido se nos va de las manos y tristemente no sabemos qué es lo que va a pasar. Y bueno, de esta manera pues tristemente pues una derrota 1-0 jugando hasta el 98, y de esta manera pues es un partido, insisto, para mí espantoso, pero no porque el Barça haya jugado mal. El Barça hizo lo correcto y lo que tenía que hacer: ir a competir, ir al ataque, ir a ofrecer, ir a proponer. Insisto, cuando el Inter fue al ataque es cuando el Barça más brilló. Cuando en este caso el Inter estaba defensivamente es cuando pues llegaba, pero le costaba evidentemente por el autobusazo, y ya después cuando iban al ataque pues en este sentido ya los últimos del minuto 60 hasta el 98 pues es cuando pues empezó ya todo esto, que si las patadas me peleó aquí con y tal. Entonces pues es cuando ya se hizo ya todo un desastre, y pues bueno, de esta manera pues es que realmente es una pena, porque el primer partido contra el Bayern lo perdemos por errores estúpidos realmente. Primero una contra donde básicamente Sané, primero un gol de acción de balón parado, después Sané con una simple pared rompe dos líneas defensivas. Es decir, errores que entre nosotros que fallamos, que admitió propiamente por Sané y por Nagelsmann, con un poquito de dignidad, por supuesto, pues de manera decente, admitiendo que ganaron porque tuvieron más efectividad. Lo terminamos perdiendo porque cometemos errores tontos, ellos tienen efectividad, y directamente por una racha negativa y básicamente por el arbitraje. Entonces realmente pues es una pena, porque ambos han sido partidos que en los que los hemos tenido por la palma, pero entre una y otra cosa se nos han ido. O sea, perdimos dos partidos, pero no es como en la situación de Koeman. Sí, una situación parecida en la que se nos complica mucho el pase a los octavos de final, pero una situación en la que nos quedamos pues básicamente pues en una situación que claramente no igual, porque podemos competir, pero no porque se nos han ido por golizas, porque no pudimos competir, sino por errores tontos directamente. Primeros tres partidos, que hay que recordar que este es el tercer partido de Champions en todo el año que tenemos, y básicamente pues tres partidos, dos partidos que se nos van de las manos, se nos escurren por básicamente errores pues para mí tontos. Entonces directamente para mí pues ha sido un partido totalmente ganable, hicimos lo propio, propusimos, y el Barça hizo totalmente lo necesario y jugó bien, pero el problema, insisto, aquí fue que, para mí aquí el problema fue que, pues en ese sentido el Barcelona pues entró en esta racha negativa, y el Inter pues lícitamente, pero de una manera, insisto, muy cobarde y asquerosa, terminó quedándose atrás, simplemente a jugar al contragolpe.
Pero pues bueno, de esta manera nos quitan la segunda plaza, nos quitan los puntos y básicamente caemos a la tercera posición con 3 puntos. El Inter se viene arriba con 6 puntos y en este caso el Bayern con 9. Pues vete a saber qué va a pasar. Entonces el arbitraje aquí ha sido una vergüenza y por supuesto es una pena, ¿no? Que en este caso estas rachas negativas nos lleguen justo a nuestro mejor momento futbolístico y más cuando estamos en estado de reconstrucción, pero ya veremos qué es lo que pasa. Entonces partido pues sinceramente espantoso, no tanto porque el Barça haya jugado mal, sino por el cobarde planteamiento del Inter y básicamente por pues la triste racha negativa, que esto ya no depende ni tanto del Barça ni del Inter, sino pues ya de factores muy específicos en lo que no sabes qué va a pasar con la efectividad y pues bueno, tristemente se nos va de las manos y pues nada, ahora pues a intentar empatar todavía es posible. Básicamente tenemos que jugar contra el Bayern y contra el Inter en el Camp Nou, suerte porque estamos en el Camp Nou y el culé puede apretar. Y básicamente el partido de regreso contra el Victoria Pilsen, que esperemos que lo ganemos. Y entre ganarle al Victoria y al menos pues esperar al menos un tropiezo del Bayern y intentar competirles a ellos y ganarle al partido de vuelta al Inter y todo, pues yo creo que al menos decentemente algo podremos hacer. Pero pues bueno, básicamente pues qué tristeza este partido. Triste derrota muy dura para el Barcelona, que lo deja en una posición bastante complicada y bastante difícil y ya veremos qué es lo que sucede, pero esperemos que el Barça pues termine pasando. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en mi manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.